de hoy se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+, en todo el mundo, aunque cada país tiene otras fechas distintas en donde también se conmemora el Día del Orgullo. En el caso de Argentina, por ejemplo, es en noviembre, pero a nivel mundial es el día de hoy, por lo cual les voy a traer a una de mis artistas preferidas haciendo una canción en el Día del Orgullo. Así que si están listos, empezamos. Completamente segura, y no quiero faltar el respeto acá, de cuáles son los pronombres de Pablo Vittar. Me voy a referir a ella como Pablo Vittar y me pueden corregir en los comentarios de manera respetuosa, por favor, pero siempre que hable de la gran artista que es Pablo Vittar voy a estar hablando de Pablo, ¿sí? En esta ocasión particular, ella hace un tema que a mí me encanta, que es Son de Amores, de Andy y Lucas, ¿sí? Artistas españoles. Esta mía, son de amores, amores que matan, amores que... Bueno, hace esa canción, pero en portugués, lo cual, bueno, ya van a escuchar cómo suena. Y está interesante porque si ustedes escuchan la letra de Son de Amores, de Andy y Lucas, habla de una relación de maltrato, ¿sí? En una pareja. Entonces, está buena la resignificación que le da en esta versión Pablo Vittar. Ya tengo otro video de Pablo Vittar en el cual hablo de Indestructible, es uno de los videos, un video bastante antiguo en mi canal, lo pueden encontrar. Una de las mejores voces que ustedes van a escuchar jamás. Se te los digo 100% en serio. Miren lo que es el orgullo en Brasil. Y ustedes dicen, ¿por qué me suena esta canción cantada así ya en portugués? Porque se volvió muy viral un trend que se está haciendo ahora en TikTok de una chica que se llama Liz Padilla, en donde cómicamente hace... bueno, vos tenés que hacer así. Son amores, amores que matan. Y cuando se mata tenés que hacer así. Es muy divertida. Si no la vieron en TikTok la encuentran seguro. Ay, lo bien que nos vendría la alegría brasilera en este momento, la verdad te lo digo. Así, vestida de negro. Lo bien que nos vendría la alegría brasilera en este momento es tan necesaria. Así que escuchar un poquito de su música como que nos ayuda a fingir demencia. No, diosa, diosa. Quer saber quanto faz? Amigas dizendo como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Como uma louca, louca, louca. Comento que você não dorme mais direito. Me encanta, me gusta muchísimo la melodiosidad de la voz de Pablo Vittar. Es una voz cálida, potente, pero al mismo tiempo hace unos efectos vocales, unos melismas, unos vibratos al final de cada frase que son hermosos. Tudo é por causa daquele seu jeito, que só tem uma amiga que está do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. São amores, amores de verdade. Amores que vêm, amores que vão, amores que amargam. São amores, amores que matam. Amores que vêm, amores que vão, amores que amargam. Decía, el portugués tiene una sonoridad tan linda, ya es musical de por sí el idioma, ¿sí? Entonces, tiene una sonoridad tan linda, es un cover que a mí me encanta, digo, la versión original, que es la de Andy Lucas, que les recomiendo que vayan a escuchar, porque tiene ahí unos airecillos flamencos muy lindos también, pero hecha en portugués tiene una sonoridad preciosa. Y uno de los Pride, uno de las marchas de orgullo más grandes en Latinoamérica, es la de Buenos Aires y la de Brasil, ¿sí? Yo no estoy segura si es... Sí, supongo que es la de Sao Paulo. Es impresionante la masividad de esas marchas. Y aún a día de hoy, yo creo que es un tema interesante de traer, y por eso también hago este video, es un poco una excusa para hablar de esto. Veo muchos comentarios en algunas redes sociales en donde se dan por sentados la adquisición de derechos de la comunidad LGBTIQ+, y se dice por ahí... específicamente en Twitter, que bueno, todos sabemos que es ex Twitter, bla, 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 que es la cloaca de las redes sociales, se da por sentado y hay muchos comentarios acerca de, bueno, pero ya consiguieron todos los derechos que querían, ahora están simplemente quejándose por quejarse. Y
realmente, inmediatamente después de eso, hay una caterva de comentarios en ese mismo post que demuestran por qué aún son muy necesarias las marchas del orgullo y salir a dar visibilidad a un colectivo que ha sido apaleado tanto moral como psicológica como físicamente por años y me atrevo a decir por décadas, sí. Entonces me parece sumamente necesario y sobre todo hoy más que nunca, con el avance de ciertas ideologías medio anquilosadas que vuelven a resurgir, cada tanto, que la marcha esté más presente que nunca, ¿sí? Para dar visibilidad, para mostrar que es un colectivo unido, es un colectivo que está presente, que ahí está y que tiene derecho y los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano, ciudadana de a pie. Ok, vamos a continuar. Deixa de chorar e pense que a noite nada te dará toda essa fantasia e ser muito mais. Los agudos. Porque tudo está louca, louca, louca. Chega de chorar, levanta essa cabeça e deixa pra lá. Quando passar o tempo, não olha pra trás. Los agudos a los que llega en belting es una locura. Prometa pra mim que pelo menos tenta, que vai se esforçar e ver se não inventa. Você vale muito mais que esse sol. Saiba que tudo. Você vai esquecer essa ideia boba que te favorecia e que o mundo pensava que talvez existisse. E aí, amiga, você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Brasil tiene un mundo que nosotros al que no estamos tan acostumbrados. YouTube Brasil, si alguna vez tuvieron la posibilidad de meterse a YouTube Brasil tiene un mundo de artistas que no son normalmente reaccionados en otros países, pero que tienen un reconocimiento en Brasil y tienen unas voces que son espectaculares. Hablo de Pablo Vittar, pero me gustaría hacer algún video de Gloria Groove en algún momento, que también es espectacular lo que hace. Me parece que hay un cofre del tesoro que no está quizás tan descubierto a nivel Latinoamérica, a nivel global, pero que es espectacular y que merece un reconocimiento brutal porque tiene unos artistas impresionantes. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Espectacular. Ahora es una fiesta, es una fiesta. Se vai na sua praia. Bueno, todo te hace. Es fantástica, fantástica, estupenda. Ella no puede ser más diva porque no le da el tiempo. Increíble, la amo y quería traerla más que nada justamente para rendir un pequeño homenaje a esta comunidad tan hermosa. Yo no formo parte de la comunidad LGBTIQ+, pero sí que tengo gente a mi alrededor que quiero muchísimo, que admiro muchísimo y que sí forma parte de la comunidad. Amigos muy, muy cercanos, personas que admiro, artistas que admiro y que me parece que es importantísimo darles el lugar que se merecen. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.